Shalom amigos, ¿cómo están? Una vez más transmitiendo para la Midrashá Leyeda Amigdash, la Academia para el Conocimiento del Migdash. Eh, en esta ocasión, entregándoles un suplemento acerca del castigo de Karet. Es uno de los castigos que está mencionado en la Torá, relevante para el tema del Bet HaMikdash, del templo. Vamos a hablar un poco de lo que es esto. La Mishnah en el Tratado de Keraitot, Karet en plural, en hebreo, en la Mishnah 1, cita 36 transgresiones que son penadas con Karet, con este castigo. Casi la mitad de ellas se relacionan a relaciones incestuosas, valga la redundancia, y adulterio, siendo el resto relacionadas a transgresiones como profanar el nombre sagrado, Hazbe Shalom, profanar las fiestas, transgresiones relacionadas con el templo y el servicio en el templo, y transgresiones relacionadas a la ingestión de ciertos alimentos. En el Tratado de Kereitot trata acerca de la manera de expiar transgresiones que son penadas con este castigo, que son hechas también sin la intención de haberlas hecho, o tal vez por la ignorancia que no se sabía que la transgresión era penada con este castigo. Karet, Kereitot, no se refiere a múltiples castigos de Karet, la palabra, aunque está en plural, sino a diferentes múltiples transgresiones que son penadas con Karet, como lo trae el Rambam en su introducción al comentario de la Mishnah. En algunos casos en que el transgresor es penado con Karet, el mismo es de esta forma penado con la pena de muerte por una corte humana. Sin embargo, la pena de muerte no es aplicada a menos que hayan dos testigos, eidim en hebreo, que advirtieron previamente al transgresor que en caso de transgredir deberá ser penado con pena de muerte. Karet es llevada a cabo por Befoal en la práctica por la corte celestial, en casos que la corte terrenal no pueda aplicar la pena o por falta de testigos, o ya sea porque no se le dio una advertencia clara a la persona que antes de cometer un acto, eh, la persona deberá ser penada con este castigo. Casi todas las transgresiones penadas con Karet, que no son penadas a sí mismo con pena de muerte, son penadas con Malkut, o sea, latigazos. Sin embargo, los mismos no son aplicados a menos que haya testigos y haya advertencia de que tal transgresión es penada también con Malkut. Si alguien comete una transgresión sin saber que la pena es Karet, debe traer una ofrenda Hatat. Es una de las ofrendas que se traen en el Bet HaMikdash por haber cometido una falta intencional, sin intención, perdón. En caso que alguien cree haber cometido una transgresión penada con Karet, deberá traer una ofrenda a Sham Talui. Esto en caso de una persona piensa que de repente no está segura si de repente hizo una transgresión, que Hasbe Shalom es penada con esta pena. Entonces lo que se hace es traer una ofrenda. El caso de duda, de que no se tenga certeza de que sí se cometió la transgresión, se trae esta ofrenda al Bet HaMikdash que se llama Asham Talui. Siendo la pena de Karet sentenciada por la corte celestial, las consecuencias prácticas de tales transgresiones son traer una ofrenda Hatat y Asham Talui, como acabamos de mencionar. Esas son las consecuencias en la práctica. Hoy en día, desde luego, como no hay Bet HaMikdash, no hay templo a donde traer estas ofrendas, todo queda realmente a juicio y en manos de la corte celestial, del cielo, del Creador y su corte celestial manejada por él mismo. ¿Qué es esto de la pena de Karet? ¿En qué consiste la pena de Karet? La palabra Karet en hebreo, kaf, resh, taf, proviene del verbo lichrot. Lichrot significa cortar o extraer algo, hacer una excisión de algo
como en el caso de la medicina, todos los términos que terminan en ectomía, por ejemplo, histerectomía, poder sacar el útero de una mujer de su cuerpo, o colecistectomía, poder sacar la vesícula biliar, todo lo que termina en ectomía en términos médicos, extraer algo, eso en hebreo es lichrot, poder quitar algo. De acuerdo a la Gemara, en el Tratado de Moed Katan, página 28a, tanto Karet como Mitá Bidei Shamaim, muerte por mano del cielo, se refieren a cuando un transgresor muere antes de su tiempo, el que tenía establecido para vivir. Todos los seres humanos o nosotros tenemos ya, desde que nacimos, Hashem estableció cuánto tiempo exactamente vamos a vivir cada uno en este mundo. Sin embargo, hay personas que lamentablemente por medio de transgresiones y pecados, faltas graves que se cometen a lo largo de la vida, entonces son sacadas de la realidad antes del tiempo que realmente tenían establecidos. Esto como un castigo, sacar esa persona de este mundo antes del tiempo. Eso es Karet. Los que son penados con Karet mueren antes de los años 50, esta opinión de sus vidas, y los que son penados con Mitá Bidei Shammai mueren antes de los años 60 de sus vidas. Otra posibilidad es que los que son penados con Karet mueren repentinamente, una muerte repentina, de repente, o que personas que mueren sin hijos, Haz Shalom, lo aleno. Sin embargo, es nuestro deber también estudiar acerca de estos temas. El Rambam sugiere que alguien que fue penado con Mitá Bidei Shamaim completa su pena, o sea, completa su castigo con su muerte, expía su pecado, su transgresión, ya queda limpio, su cuenta queda limpia con esto, mientras que alguien que fue penado con Karet no, teniendo que completar su pena también después de la muerte. O sea, que después de que el alma fue sacada de este mundo, incluso así no completa todo su cuenta, su heshbon, sino que también tiene que pagar en el otro mundo, la otra realidad, después de que partimos de este mundo. De acuerdo al Ramban, Nachmanides, Ramban, hay tres grupos de transgresores, de los cuales la Torah hace mención en Vaikra, en el libro de Levítico, Vaikra. Alguien que es un buen judío, pero comete transgresiones, penadas con caret, llevado por el deseo y sin tener la oportunidad de arrepentirse, su vida deberá ser acortada en este mundo, pero no de su raíz espiritual, ameritando el mundo venidero, el mundo que viene después de la muerte. Esto es lo que dice la Torah, Anihreta, Aish, Au. Esta persona debe ser cortada, como está escrito en Vaikra, capítulo 17, verso 4. Sin embargo, si el transgresor es un malvado, que su maldad sobrepasa sus mitzvot, o sea que las cosas malas que hacen tienen más peso que las buenas en la balanza de la justicia, su alma es cortada, también de su raíz espiritual. Este es el caso de Benihretá a Nefesh ahí. Y este es el alma, Nefesh, que debe ser cortada, como está escrita en Vaikra, Levítico 22, verso 23. Los transgresores de este tipo usualmente no sufren caret físico, o sea, no son cortados físicamente, no se les acorta la vida en este mundo. Viviendo muchos años en este mundo, pueden llegar a los 80s, a los 90s, sin ningún problema. Sin embargo, sufren posteriormente el caret del alma. O sea que posteriormente, cuando ya les llega el tiempo de morir, entonces posteriormente su alma tiene que pagar con este castigo. En el término y carret, ti carret, cortado será cortado, indica un doble carret. Este castigo se aplica al que comete idolatría o al blasfemo. Un término adicional en estos términos que estamos viendo es el término de arri, con ain.
alguien deprivado de hijos, alguien que nunca pudo tener hijos, es la pena aplicada al que se acuesta con la mujer de su padre o de su hermano, como lo explica el Riva, citado por el Tosafot, en Shabbat 25a, en Yevamot 2a y Rambana Vayikra 18:29. Tenemos acá la Mishnah de Kereitot, la primera Mishnah del tratado de Kereitot. Tenemos Sheloshim Vashesh Kereitot Batorah. Hay Sheloshim Vashesh, hay 36 castigos que son penados con Keret. Y los empezamos a mencionar: Abba al el que se acuesta con su madre; ve al Eshet Av, o con la mujer de su padre; ve al Akalá, o con su nuera; Abba al Zhur, un hombre que se acuesta y tiene relaciones íntimas con penetración con otro hombre; ve a la Behemá, o que cohabita con un animal, el que practica el bestialismo; Isha Amivia et Behemá Alea, o una mujer también que hace esta práctica de bestialismo y acostarse permite que un animal la penetre. Abba a la Isha Ubita, el hombre que cohabita con una mujer y también con su hija; ve al Eshet Ish, el que habita con una mujer casada; Aval Ajotó, el que cohabita con su hermana biológica; ve al Ajot Aviv, o con la hermana de su padre, que es tía biológica; ve al Ajot Imo, o con la hermana de su padre, que es su tía biológica por parte materna; ve al Ajot Ishto, o con la esposa de su hermano, o con su cuñada; ve al Eshet Ahiv, o con la esposa de sí, con la cuñada; ve al Eshet Ahi Aviv, o con la esposa del hermano de su padre, o sea, su tía; ve al Nidá, el que se acuesta con una mujer que está en estado de Nidá, en estado de impureza; una mujer que está en su periodo de menstruación, o que tal vez no está sangrando. Sin embargo, después del periodo de sangrado hay días en que la mujer está en purificación, que espera antes de ir al mikve, a la inmersión ritual en el mikve. En todo este estado, en todo este periodo, se considera a la mujer como nidá, en estado de impureza, que tiene que purificarse, y hasta después de que va al mikve, el esposo puede estar con ella y tener relaciones íntimas con ella. Va al megadef, al, a la persona que blasfema. Ve al Oved Avodah Zara, el que hace idolatría; ve a Noten Mizaró la Molech, el que hace pasar sus hijos frente al Molech. He de comentar que esto del Molech, según los sabios, no se considera hacer idolatría. Sin embargo, es un acto que está penado con querer, porque es un acto que es muy despreciable ante los ojos del Creador, y esto lo estableció la Torá, que quien hace pasar era una práctica pagana, que se hacían pasar los hijos por fuego delante de una imagen, y que se llamaba este ídolo Molech, y esta práctica abominable, aborrecible ante los ojos del Creador era penada con carret. Sin embargo, no nos considera idolatría. Uva al Ov, el que hace el que practica la hechicería de Ov, que es la comunicación con muertos. Explican los comentaristas que era una idolatría que se hacía subir el espíritu de una persona y se lo hacía hablar por en medio del axila, y así se comunicaban con los espíritus, con los muertos. A esto se le llama el Ov. La comunicación con los espíritus es penada con Karet, de acuerdo a la Torah. El Vea Mejalel et Shabbat, el que profana el Shabbat de acuerdo a las leyes de la Torah. Tenemos en Shabbat 39 melajot, prohibiciones,
de trabajos que no son permitidos en Shabbat y todas sus derivaciones, y tenemos prohibiciones que vienen de la Torá y prohibiciones que vienen de los rabinos. El castigo de Karet se aplica para las prohibiciones que están en la Torá y que de acuerdo a la Torá se consideran trabajo por la Torá. Y eso con respecto a Shabbat. Vetamé, Sheachal et Kodesh, una persona impurifica, que come, impura, que come del Kodesh, como la carne de los sacrificios que se traen en el Bet HaMikdash. Eso se considera Kodesh, tiene una santidad muy especial, y esta carne debe ser comida por, dependiendo del sacrificio, o por sacerdotes en estado de pureza, o por la persona que trae el sacrificio también en estado de pureza. Y todo el Kodesh se tiene que comer, como dijimos, en un estado de Tahara, en un estado de pureza, y la persona que Haz Shalom come en estado de impureza, el castigo es esto, o vea, o abba, Ve'aval Amigdash también, el que entra al área del templo también en estado de impureza. Ve'aogel Helev, el que come cebo. Hay una parte de los animales, de la grasa del animal, la que recubre los órganos, que se llama Helev, el cebo, que es prohibido comer por la Torá, y el que lo coma pues es castigado con este castigo. Ve'dam, ve'notar, el que come también sangre, y el que come el notar, que son carnes del sacrificio, que ya pasó el tiempo de haberlas comido, el tiempo que debe ser ingerido. Entonces quien lo come fuera de su tiempo también es penado con este castigo. Importante mencionar el caso de Tamé, de Abal Amigdash Tamé, el que entra al monte del templo y al área del templo. También recordemos que en el monte del templo habían varios niveles de santidad, de Kedushá, y había un área en el templo que rodeaba, un área bien definida y que estaba incluso señalada, que se llama el Soreg. Alrededor de eso había una señal que decía más adentro de este lugar es prohibido pasar. Y recordemos que también incluso los miembros de las tribus que no eran sacerdotes o levitas no podían entrar a todas las áreas del Bet HaMikdash. Incluso los sacerdotes no podían entrar a ciertas áreas, en especial al área del Kodesh HaKodashim, el Santo Sanctorum, el lugar más santo. Solamente entraba el Kohen Gadol una vez al año al servicio de Yom Kippur, y los demás sacerdotes pues no entraban a ese lugar. No había nada, no había lo que hacer en ese lugar, no había servicio que ofrecer en ese lugar, entonces no había necesidad de entrar. Había una forma especial de entrar al lugar cuando se necesitaba hacer alguna reparación. Sin embargo, en general el servicio en el Bet HaMikdash, la mayor parte del servicio que se ofrecía por parte de los sacerdotes estaba en la Azara, en el patio de los sacerdotes, que está afuera del edificio propiamente dicho, per se, del templo, la casa. Estaba, por así decir, en el patio, en la parte de afuera, donde estaba el Mizbeach, el altar de los sacrificios. Hoy en día se considera que todos estamos en estado de impureza, ya que todos alguna vez hemos tenido contactos con muertos, parientes que han pasado a la siguiente vida, y que por lo tanto nos hemos impurificado con la impureza de Tumat Met, la impureza de muerto, y por eso hoy en día tendríamos prohibido entrar al área alágica, que de acuerdo a la ley de la Torá está prohibido entrar en un estado de impureza. Sin embargo, hay áreas del monte del templo que están fuera de esta área que mencionamos, y que sí se puede entrar luego de ir a un mikve, hacer una inmersión ritual en un mikve. Se puede entrar a esa área sin necesidad de haber pasado el proceso que se llama Mei Hatat, con la vaca roja y todo el procedimiento que se hace de la purificación por impureza de muerto con la vaca roja. Hay ciertas áreas en el monte del templo donde sí hoy en día se puede estar ahí. Sin embargo, como dijimos, hay área
hay un área específica donde no, hoy en día no se permitiría entrar. Desde luego, el lugar donde está hoy la mezquita es un lugar que, la mezquita propiamente dicho, es un lugar que incluye el área donde está prohibido, donde estaría prohibido entrar. Y la persona que entra ahí, el judío que entra a ese lugar, sería penado con este castigo. Un pigul, el que come un pigul, la carne de un pigul, que es un sacrificio que en alguna parte de su procedimiento para ofrecerlo, que se invalidó por alguna causa, entonces quien lo come también es penado con este castigo. Ve a Shohet, ve a Maale Bachutz, el que hace o que quema un sacrificio fuera del templo, a Ogel, Hametz Pesach, el que come productos leudados, Hametz en Pesach, el que come y hace labor en Yom Kippur, ve a Ogel, ve a Osem Melachá, ve Yom Kippurim, Mefatem et Hashemen, el que hace aceite para la unción, para uso personal. Estamos hablando del Shemen Amishah, el Shemen que preparó especialmente Moisés. Con este aceite se unge el Kohen Agadol, el sumo sacerdote y el rey de Israel. Mefatem et Ketoret, el que hace la Ketoret, el incienso para uso personal. Beasaj, Beshemen Amishah, o que se unta a sí mismo o a otro con aceite de la unción, con este Shemen Amishah, Pesach, Beamilah, Bemitzvot, Fot Ase, el que no trae la ofrenda de Pesach. Recordemos que la ofrenda de Pesach se trae en el mes de Nisan y hay un Pesach Sheni, hay un segundo Pesach, que es un mes después del Pesach de Nisan. Se hace un mes, justamente un mes después, una oportunidad para aquellos que por haber estado en estado de impureza no pudieron participar del sacrificio pascual de Pascua. Tienen entonces un mes para presentarlo y hacer un Pesach Sheni. Eh, el que no se circuncida de manera voluntaria, en este caso sabiendo que es una mitzvah de la Torah circuncidarse para todo el judío, y voluntariamente por alguna razón la persona decide no circuncidarse, siendo ambos mandamientos positivos. En general, pues sabemos que el niño, en la práctica, el niño a los 8 días es circuncidado y el niño no se da cuenta de esto, no tiene conciencia de qué es lo que está pasando. Sin embargo, hay casos en que hay personas que no pudieron ser circuncidadas a tiempo y que ya tienen la edad suficiente para poder decidir por sí mismos, y que ellos mismos deciden, Hasbe Shalom, no circuncidarse de manera voluntaria por no aceptar la mitzvah.